¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita de acá en el cual el objetivo es hallar esta corriente utilizando transformación de fuente. Aquí el caso es que tenemos una fuente dependiente. Vamos a ver cómo se trabaja en este caso con la fuente dependiente. Ya, a ver, la transformación de fuentes se puede realizar tanto en fuentes dependientes como en fuentes independientes, siguiendo los mismos criterios. Podemos transformar, en este caso, ¿no?, una fuente de corriente dependiente con una resistencia que está en paralelo en una fuente de tensión con una resistencia, pero la fuente de tensión, recuerda, será también dependiente. Muy bien, hagamos eso entonces para comenzar. Voy a copiar esta partecita y voy a hacer aquí abajo la primera transformación de fuente para poder reducir todo esto básicamente a una malla y de esa forma poder hallar Ix. Ojo, el problema se puede resolver así como está, pero el objetivo, recuerda, del problema que estoy resolviendo es hallar Ix, pero reduciendo, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, entonces comencemos. Recordemos, siempre cuando tú halles un equivalente, el equivalente que vas a hallar va a estar siempre entre dos puntos. En este caso, entre el punto de arriba, que le podemos llamar Vx, y el punto de abajo, Vy. Acá también, ¿no? Vx y Vy. Ya, muy bien. Entonces todo lo que está entre X y Y va a ser reemplazado por su equivalente. Entonces esto de aquí ya no va a estar. No, ya no va a estar esta parte. Todo esto ya no va a estar. Sino que va a estar la transformación de eso, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Qué consiste? ¿Qué consiste? En una resistencia, la cual, recuerda, como te mencioné, va a estar en serie con una fuente de tensión dependiente. Así. Ya. Ahora, como ya tenemos esto, vamos a colocar por aquí esta cosita. Ya, recordemos un poquito. Esta resistencia es la misma que está acá. Sea fuente dependiente o independiente, la resistencia siempre va a ser la misma cuando hacemos la transformación. Eso no cambia. Ya, pero la fuente de acá sí. Esto de acá es una fuente de corriente que depende de corriente Ix, la cual está por acá. Es una fuente de corriente. Por lo tanto, eso será una fuente de tensión cuyo valor vamos a hallar multiplicando la resistencia por el valor de la fuente de corriente. 10 por 0,7 Ix, eso es 7 Ix. Ahora vamos con el más y el menos de esta fuente. Fijarse que la flechita está apuntando para el X, por lo tanto el más está para el lado de X. Aquí estará entonces el más y obviamente aquí el menos. Listo, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, observando podemos reconocer que estas dos resistencias están en serie, ¿no? Porque si por acá, por ejemplo, pasase una corriente, la misma corriente pasaría por acá, porque no hay ningún nodo donde se puedan juntar más corrientes. Toda la corriente que pasa por acá pasa por este lado. Por lo tanto, están en serie. Y como están en serie, los podemos juntar en una sola resistencia. Y eso es lo que vamos a hacer entonces en este momento. A ver, por aquí hagamos un poquito de espacio, ¿ya? Voy a copiar esa parte y voy a copiar este circuito de aquí. Y vamos a copiar su equivalente. Aquí. Ya, lo que vamos a hacer entonces, como te mencioné, es estos dos de aquí. Los voy a borrar, digamos, y los voy a reemplazar por su equivalente. A ver, coloquemos por aquí el equivalente, este de acá. ¿Cuánto vale este equivalente? Revisemos. 60 y 10 se suman, ¿no? Cuando están en serie. 70 ohm. Listo, ya está. Hemos hallado el equivalente. Ahora, ¿qué más se puede hacer a partir de acá? Sigamos por aquí, ¿ya? ¿Qué más se puede hacer ahora a partir de acá? Bueno, podemos observar que en este caso tenemos una fuente de tensión con una resistencia que está en serie. Por lo tanto, lo podemos convertir en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. De esa forma podemos juntar de repente la resistencia con la de acá. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Recuerda, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que esto se reduzca básicamente a una malla y que de esa forma pueda hallar esa corriente Ix en esa malla que voy a tener, para no complicarme tanto con lo que tenemos ahora, que es un circuito un poquito grande, ¿no? Muy bien, entonces por acá sigamos. Por aquí voy a colocar, por aquí voy a colocar, acá, sí, así mejor, ¿ya? Aquí, listo. Ya, aquí voy a colocar entonces la resistencia, que recuerda estamos transformando a serie en paralelo, ¿no? Esto de acá 70 sigue siendo 70, eso no va a cambiar. Y la fuente sí cambia el tipo de fuente, porque ya no es una fuente de tensión como la de acá, sino que ahora es una fuente de corriente, ¿cierto? Porque está en paralelo, recuerda. Aquí podemos colocar la fuente de corriente, siendo por aquí la conexión.
Ya. Ahora, vamos a ver cuánto vale esta fuente de corriente. Su valor viene dado por la división de ellos dos, ¿cierto? Si esto es 7ix, esto es 70, la división de la fuente de tensión entre la resistencia. 7 entre 70, 0,1. 0,1 y x, ¿de acuerdo? Ahora, el más, fijarse que está para el lado de arriba, ¿correcto? O sea que la punta de la flecha está para el lado de arriba. Ya está, hemos hecho la transformación de fuente. Si tienes dudas, puedes colocar puntitos. Por ejemplo, a este puntito le puedes llamar potencial A o VA. Y esto, como es Y, le puedes seguir llamando Y. Ahora puedes observar que el más está para el lado de VA, que por cierto es el punto que está acá. Y por lo tanto, la punta de la flecha está para ese lado. Si tienes dudas, haces eso, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, me doy cuenta que estas dos resistencias las puedo juntar en una sola, ¿cierto? Así es porque están en paralelo. Entonces hallemos primero el equivalente de esos dos, ¿ya? A ver, aquí tenemos dos resistencias, la de 30 que está en paralelo con la de 70. Hallemos su equivalente. La resistencia equivalente de esas dos, cuando son solamente dos, podemos hacerlo rápido. 30 por 70, que es el producto, entre la suma, 30 más 70. Ya, a ver, 30 por 70 es 2100. Esto de aquí es 100, esto de aquí es 21, entonces, 21 ohm. O sea que esas dos resistencias que están ahí en paralelo, las podemos reemplazar por una sola resistencia que estará también en, bueno, por una sola resistencia. Ya, a ver, voy a borrar uno de estos, el de acá voy a borrar. Voy a reemplazar acá su valor, ya, porque igual están en paralelo, ¿no? Entre de arriba y abajo. Ya, el valor de esta cosita es 21 ohm. Listo, con eso entonces ya tenemos reducido bastante el circuito. Pero todavía no acaba, no, todavía no acaba, porque recuerda que necesitamos una malla nada más para hacer el planteamiento final. Ahora, como ya tenemos un circuito bastante reducido, este de acá, vamos ahora a hacer la última transformación de fuente para que esto quede en una sola malla. Vamos a juntar o vamos a transformar en todo caso esta resistencia que está en paralelo con esta fuente de corriente en una resistencia en serie con una fuente de tensión. ¿Listo? Voy a copiar esto aquí abajito y entonces ahí vamos a reemplazar. Recuerda entre ese punto A y el punto que está abajo, ¿no? Todo esto vamos a reemplazarlo. A ver, la resistencia es la misma, o sea, 21 ohm. Esa resistencia no cambia su valor, solamente que ahora, como mencioné, está en serie con la fuente de tensión, ¿no? Antes estaba en paralelo con la fuente de corriente, pero su valor no se altera. Ahí está, ahí, muy bien. Ahora por aquí vamos a continuar colocando esto. Listo. Ya, esta cosita recuerda que es 21 ohm y ahora la fuente de tensión. La flechita apunta hacia arriba, hacia A, por lo tanto el más está hacia A. El valor de la fuente de tensión, producto nada más, ¿no? 21 por 0,1, 2,1. 2,1 y X. Y listo, ahora solamente nos queda resolver esta malla con la incógnita IX. Recordando que la corriente IX siempre va del más al menos en una resistencia. Siempre, ¿de acuerdo? Vamos a resolver esta mallita de acá y con eso entonces ya vamos a tener la respuesta. A ver, aplicando en esta última malla la ley de tensiones de Kirchhoff. Ya, comencemos entonces por aquí. De menos a más aumenta 12. Ya está, seguimos por este lado. De más a menos disminuye menos 24 y X. Ah, por cierto, es el sentido que estoy recorriendo la malla. Ya, de más a menos 21, así que es menos 21 y X. Y aquí de más a menos, menos también, 2,1 y X, ¿cierto? No hay nada más, menos, menos, menos y este es más, ya está. Y esto de aquí es igual a 0. Y de ahí tenemos el valor de IX, que es 0,255 amperes aproximadamente. Muy bien, con eso entonces hemos terminado la preguntita, pero ahora nos queda hacer la comprobación. Hagamos la comprobación, ¿de acuerdo? Listo, ahora para comprobar este resultado vamos a aplicar un método de solución, cualquiera, el que más te guste y vamos a comprobar este valor. El que yo voy a utilizar es el método de corrientes de malla, es el que más me gusta, me parece más sencillo, así que ese utilizaré.
Aquí va a estar la corriente de malla 1, la corriente de malla 2, la corriente de malla 3. Ya. ¿Cuáles son los pasos? Paso número 1, debemos expresar cada cantidad que aparece en el problema que no sea la corriente de malla en función de las corrientes de malla. Por ejemplo, este IX debe estar en función de I1, I2 e I3. No de repente en función de todos, de repente en función de alguno de ellos. Igual, este 0,7 IX debe estar en función de alguno de ellos, ¿de acuerdo? Y a ver, revisemos un poquito antes de plantear las ecuaciones de las mallitas. Ya puedo observar, por ejemplo, que la corriente que pasa por esta resistencia, que va, por cierto, de izquierda a derecha, es la corriente I1. Pero a su vez sabemos que la corriente que pasa por esta resistencia es IX. Entonces, a partir de ahí, sé que IX es I1. ¿De acuerdo? Ya, digamos que es la primera ecuación. Ya, muy bien, sigamos. Ahora, lo segundo que podemos observar es que esta fuente de corriente está yendo hacia arriba, pero esta corriente de malla al pasar por esta rama va hacia abajo. Por lo tanto, esta corriente es opuesta a esta corriente, lo cual significa que 0,7 IX es igual a menos I3, ¿de acuerdo? Pero recuerda, de la parte de arriba sabemos que IX es igual a I1. Por lo tanto, esto lo puedo escribir así. Esto lo paso aquí a sumar y me va a quedar 0,7 I1 más I3 igual 0. Ya recuerda, la ecuación queda de esta forma porque este I3 pasa al otro lado a sumar y estoy reemplazando el valor de IX, que es I1. ¿De acuerdo? De ahí entonces ya tengo mi primera ecuación. ¿Es esto una ecuación útil en el método de corrientes de malla? Sí. Porque recuerda que en el método de corrientes de malla, en tus ecuaciones deben estar como únicas incógnitas las corrientes de las mallas, ya que están justamente las corrientes de las mallas como incógnitas. Por lo tanto, está bien esto. Es una ecuación que vamos a resolver. Vamos ahora sí con las mallas. Ya no hay más que analizar, dado que no hay más incógnitas diferentes a las corrientes de malla. Esta es la incógnita diferente. Vamos ahora sí con la malla 1. Ya, primero comenzamos, recuerda, con la fuente de tensión. En esta fuente de tensión, la corriente de malla va del menos al más. Aumenta la tensión. 12 entonces. Ya, listo. Y esto es igual a la corriente de esa malla, que es I1, multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla, que sería 30 y 24. 30 más 24. ¿Listo? Ya está. Pero recuerda que esta malla tiene adyacente la malla 2, por lo tanto será menos I2 multiplicado por la resistencia entre ambas mallas, que es 30. Y aquí tenemos la segunda ecuación. Listo, con esto ya tenemos la segunda ecuación, pero recuerda que son tres incógnitas, I1, I2 y 3. Tenemos por el momento dos ecuaciones, me falta una ecuación más. La ecuación que falta la hallamos con la malla 2. Ahora, fijarse que en la malla 2 no hay fuente de tensión. Como en la malla 2 no hay fuente de tensión, vamos a comenzar por aquí colocando un 0 a la izquierda porque no hay fuente de tensión. Y esto es igual a la corriente 2 multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 2, 30, 60 y 10. Sería entonces acá 30 más 60 más 10. ¿Listo? Restamos porque recuerda que la malla 2 es adyacente a la malla 1. Sería entonces I1. Multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas, esta de 30. Ya, pero ahí no acaba el asunto, cuidadito, porque lo que podemos observar ahora es que acá hay una corriente I3, la cual también es adyacente a la malla 2, por lo tanto debemos restar la expresión I3 por la resistencia entre ambas mallas, que es 10. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ahora esto lo podemos escribir de la siguiente forma, mira, 0 por acá, 0 por acá. Esto lo paso adelante, menos 31, esto lo dejo, 100, ¿no? Más 100 y 2, menos 10 y 3. Listo, ahora sí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, calculadora. Listo, ahora sí, acá está la calculadora, vamos a colocar por aquí en modo ecuaciones. Y vamos a utilizar la opción 2 porque son 3 incógnitas, ¿de acuerdo? La primera incógnita será I1, la segunda I2 y la tercera I3. Para esta primera ecuación, I1 es la primera incógnita, o sea, el valor de A vale 0,7.
0,7. La segunda incógnita no hay, I2, por lo tanto B le colocamos 0. La tercera incógnita es I3, le colocamos aquí un 1 y esto es igual a 0, colocamos aquí un 0. Y esta es la primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. Primera incógnita I1, 54 colocamos. La segunda incógnita es I2, menos 30, menos 30. La tercera es I3, pero no hay I3 acá en esta ecuación, colocamos 0 entonces. Y por último es igual a 12. Ya tenemos ahí entonces la segunda ecuación, perdón. Y esta es la tercera ecuación. La primera incógnita, I1, menos 30 es su coeficiente. La segunda incógnita, I2, 100 es su coeficiente, bueno, más 100. Y la tercera es menos 10. Y esto es igual a 0. Ya está. Y ahí tenemos ese valor. I1 es eso, ¿no? Vamos a poner por acá 0,255. I1 es igual a 0,255 amperes. Tenemos todos, por cierto. Voy a colocar el valor de I2, ¿de acuerdo? El valor de I2 es esto. 0,0586. 0,0586 amperes. Y el valor de I3. ¿Quién es el valor de I3? A ver. El valor de I3 es menos 0,178. Menos 0,178 amperes. Ahora sí, con todas las corrientes de malla ya podemos hallar la corriente IX que nos piden. De esta ecuación sabemos que es I1. O sea que esta cosita es IX. Y se terminó el problema porque acabo de comprobar, terminó la comprobación. Acabo de comprobar que este valor que hemos hallado es el correcto. Porque lo he hallado mediante otro método y me ha dado el mismo resultado. Está todo bien entonces. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado la comprobación y también hemos terminado el problemita del videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.